Hola, les damos la bienvenida a otro episodio de este podcast Tiene VIH. Yo soy Isaac Asher Melamed y en este podcast hablamos desde la claridad y la verdad, dejando de lado los miedos. Hay un tema que nos atraviesa mucha parte de nuestras vidas fuera del consultorio y tiene que ver justamente con nuestros derechos y nuestra ciudadanía. Y cómo muchas veces la xerofobia disfrazada de miedo o de estigma quiere quitarnos justamente esos derechos. Pero aquí estamos para hablar desde un lugar honesto, claro y con hechos para saber cómo estas cosas nos atraviesan a las personas con VIH. Por eso hoy tenemos la compañía de Dominica Stanley Clare y de Nicolás Correa. Este episodio se llama Tus derechos no dependen de tu diagnóstico, VIH, xerofobia y vida diaria. Vamos a comenzar por esta idea, y es que el VIH no quita tus derechos ni tu ciudadanía. Entonces, vamos a comenzar, Nicolás, por la siguiente pregunta, y es que muchas personas piensan o creen que el diagnóstico justo quita la ciudadanía. ¿Esto es cierto o no es cierto? Muy interesante tu pregunta y efectivamente es totalmente errada esa afirmación en virtud a que primero que todo la ciudadanía se adquiere en Colombia, digamos, cuando tú adquieres tu mayoría de edad, tu capacidad de ejercicio donde puedes ejercer como tal tus derechos e inclusive contraer obligaciones, que eso mismo lo dice la Constitución y el Código Civil colombiano. Ahora bien, en virtud a ese diagnóstico, en ningún momento te pueden quitar tu ciudadanía. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, eso es algo intrínseco de ti que no puede ser arrebatado ni por una persona, ni mucho menos pues, por el Estado. Justo hay una cosa que dices que es importante y es el tema de los derechos. Hay derechos civiles, laborales, y muchas veces estos te ven vulnerados por discriminación o por instituciones que nos hacen pensar que no tenemos igualdad ante la ley. ¿Me puedes contar un poco más sobre eso también? ¿Cómo funciona el tema de la igualdad también para las personas con VIH? Claro, efectivamente, resulta que en Colombia tenemos un Estado social de derecho que lo pregona nuestra Carta del 91. Ahora bien, en el artículo 13 de la Constitución se habla de la igualdad, que nosotros somos todas las personas en el territorio colombiano, porque habla de personas, no de ciudadanos o de ciertos individuos, no habla de que toda persona es igual ante la ley. ¿Eso qué quiere decir? Que en Colombia existen dos igualdades, una igualdad material y una igualdad formal. Vamos a explicarlo en palabras castellanas. Una igualdad formal es la que pregona la Constitución, que todos los individuos que habitamos este país somos y debemos ser respetados de manera igual con los demás. Eso es la igualdad formal, algo supremamente sencillo. Y la igualdad material, que eso lo ha interpretado y definido la Corte Constitucional, y es que esa igualdad material es, es, es la, digamos, como es el significado de que en realidad no todos somos iguales. ¿Qué quiere decir eso? Es un trabalenguas en el que dice tratar al desigual diferente para hacerlo sentir igual. Por lo tanto, el Estado tiene que propiciar que esa igualdad material que pregona la misma Corte Constitucional es que podamos nosotros nivelar una persona que está aquí a una persona que está acá para poder todos estar, digamos, en el mundo fenomenológico, en el mundo real, en el mundo fáctico, tener las mismas condiciones, porque al fin y al cabo, hay que ser sinceros, no todos somos iguales. Y aún así me parece muy paradójico lo siguiente, y es que si bien no todas las personas somos iguales, hablando de personas con VIH, muchas veces pasamos por situaciones de discriminación similares, ¿no? Como que vamos a una atención médica y nos discriminan solo por tener VIH, o cuando el tema de la confidencialidad se rompe, las personas empiezan a hablar y empezamos a sentir cómo el tema del estigma y la discriminación se va apoderando de nuestras experiencias. Y hablando de experiencias, Dominica, cuéntame tú un poco sobre estas situaciones de discriminación. ¿En dónde crees que se pueden vivir más estas situaciones, además del consultorio o los espacios médicos? Sí, bueno, yo creo que en la sociedad en general, luego de que tú recibes tu diagnóstico, se siente un miedo constante de que las personas que tú no quieres que se enteren se van a enterar, quizá en algún momento. En el
digamos, no me ha pasado propiamente, pero conozco muchas personas que han perdido trabajos directamente por este tipo de diagnósticos que son simplemente eso, no deberían eliminar de ninguna forma tu derecho a tener acceso a un trabajo, a tener acceso a educación, a una vivienda. Incluso conozco gente que puede arrendar apartamentos, casas o lo que sea, y cuando se entera de que a quien le está arrendando vive con VIH, es un escándalo. Entonces, este tipo de situaciones creo que a las personas que vivimos con VIH, lamentablemente siempre nos eh, generan algún tipo de incertidumbre o miedo en nuestra vida cotidiana, ¿no? El hecho de que tu familia se entere me parece aterrador porque en mi experiencia personal ni siquiera le he contado a mi familia que vive con VIH, pero sí soy capaz de expresarlo en otro tipo de situaciones o en otro tipo de contextos, porque también me parece que es mi deber, como, no mi deber, pero es lo que quiero hacer como persona que vive con VIH. No quedarme callado, porque ese silencio es el que nos mata y el que permite que hoy en día nos sigan quitando derechos. De acuerdo. Muchas veces también creo que es súper importante entender que si bien hay personas que somos visibles con respecto al diagnóstico, también hay muchas personas que viven su diagnóstico en silencio por temas de seguridad. Y es que la xerofobia, o bueno, que el miedo que tiene la gente realmente hacia las personas que viven con VIH es justo lo que hace que vivamos situaciones de discriminación o de estigma. Yo quisiera ahora ahondar un poquito más en este tema y que me cuenten ustedes cómo podríamos definir xerofobia desde un lugar claro, conciso y muy aterrizado a la realidad para que lo podamos entender todas las personas. Pues digamos que esa xenofobia yo la podría definir más a concepto personal como un miedo injustificado a lo desconocido. Y es porque esto tiene, digamos, como un trasfondo sociológico. Y es que nosotros vivimos en un país totalmente, primero que todo, que ya lo dijimos, desigual, en donde hay una brecha de conocimiento en la cual pues vamos a tener que trabajar en mucho tiempo para poder, digamos, como reducirla. Entonces, claro, es un miedo a lo desconocido, al estigma, y que ese miedo debe ser erradicado de raíz e inclusive desde uno mismo. Entonces, pues claro, ahí ese trasfondo sociológico y psicológico nos afecta a todos nosotros, pero ese miedo a lo desconocido por falta de educación tiene que ser cerrada esa brecha en Colombia con el único objetivo pues de erradicar un miedo absurdo. Algo importante que debemos nombrar con claridad y es que la xerofobia no es ni una opinión personal ni un miedo entendible o justificado. Y es que muchas veces ese miedo viene de la creencia de que el VIH es un delito o algo por lo que debemos vulnerar los derechos de una persona. Dominica, por esta razón es tan importante hablar de la criminalización del VIH en un país como Colombia. ¿Qué puedes decir tú sobre ese tema? ¿Por qué crees que es tan importante hablar de esto todavía? Porque tenemos que acabar con esa criminalización y con esa idea colectiva que se tiene de que las personas con VIH somos personas peligrosas o somos personas que estamos afectando a la sociedad, cuando eh, yo diría que para nada. Y siguiendo la línea de lo que decías, creo que vale la pena hacer esta pregunta y es, ¿qué debemos hacer para recordar que tener VIH no es un delito en Colombia? Pues yo creo que hay que recordar ahí nuestro lugar en el mundo, algo más que dejando de fuera lo jurídico y lo filosófico. Yo creo que hay que enfocarnos es en tu misión personal, ¿sí? Porque muy bien ustedes dos lo decían, no solamente parte del colectivo tiene, digamos, como este diagnóstico. Y hay un tema también particular que sucede muchas veces con las personas que vivimos con VIH y es la privacidad. La discriminación suele surgir cuando hay personas que se enteran de que alguien tiene VIH, aunque esta persona no lo quiera decir, ¿no? Podemos hablar un poco de cómo viene ese tema de la privacidad, cuál es el derecho que tenemos sobre esta información, las personas que tenemos con VIH, y el control también sobre nuestro diagnóstico. Quizás desde lo legal y jurídico puedes contarnos algo sobre esto. Claro, digamos que como tal, cuando te realizan el diagnóstico,
tú tienes el derecho a la privacidad y o intimidad, que es un derecho fundamental que, como ya lo dijimos en un anterior capítulo, pues es un derecho que no, pero se supone que no te pueden transgredir o violar, ¿sí? Al ser un derecho fundamental es la cristalización de la dignidad humana. Por lo tanto, debe ser salvaguardado no solamente por las personas con las que convivimos, personas naturales, personas con las que generalmente se tiene convivencia en el trabajo, en la oficina, en la casa, los familiares, amigos, etcétera, sino también por parte del Estado y cualquier tipo de persona que sepa tu tratamiento, porque efectivamente, por ejemplo, el doctor que te realiza o los especialistas que te realizan los seguimientos y el diagnóstico, pues efectivamente tienen que tener acceso a esa información, porque al ser galenos tienen digamos como un deber profesional en salvaguardar y preservar tu integridad, tanto física como emocional. Por lo tanto, esa información tiene que reservarse hasta el punto que tú mismo desees. Vamos a bajar esto un poco a ejemplos y a poner cuestiones concretas y claras sobre estas situaciones de vulneración. Y es que, por ejemplo, a más que 3 letras nos han llegado reportes de que personas de recursos humanos o incluso médicos han revelado los diagnósticos de personas sin el consentimiento. Y aquí es donde entra una parte fundamental también de nuestras vidas como personas con VIH, y es la red. Muchas de nosotras estamos en redes o estamos en grupos de apoyo de otras personas pares que nos acompañan en estos procesos. Dominica, ¿me puedes contar cómo crees que las comunidades o las redes comunitarias pueden ayudar a los temas de discriminación? ¿Cuál es el papel de estas organizaciones dentro de estos casos? Yo creo que el papel de las redes de apoyo para las personas que vivimos con VIH es fundamental. Es precisamente, en mi experiencia, lo que me salvó completamente y fue lo que me dio las herramientas necesarias para gestionar el diagnóstico cuando lo recibí, para no derrumbarme, para decidir también hacer algo al respecto. Y, por ejemplo, justo cuando se pierde la confidencialidad o cuando nuestros derechos a la privacidad son transgredidos, creo que las redes de apoyo son las que están ahí para darle a uno la palmadita en la espalda y decirle todo está bien que tengas VIH, no, no se te ha acabado la vida por eso. Creo que las redes de apoyo en eso juegan un papel fundamental. Yo me quedo con esa idea justo, y es que la vida no se acaba con el diagnóstico, no se acaba cuando nos enteramos que tenemos VIH. Sin embargo, sí es importante mencionar que muchas veces enfrentamos retos como el que estamos hablando acá, la discriminación, la xerofobia, pero aún así podemos confiar en que a veces el sistema, a veces porque no siempre pasa, puede asegurarse de que estas cosas no sucedan. ¿Me puedes contar, Nicolás, cuáles serían los pasos que podríamos tomar en el momento en el que enfrentemos una situación de discriminación? Pues, a ver, yo puedo resaltar que es que el sistema, como muy bien tú lo dijiste, pues a veces funciona y a veces no funciona para absolutamente nada. ¿Qué sucede? En Colombia es obviamente un país, es un país totalmente discriminador. Y más que todo con las personas que viven con VIH. ¿Y esto por qué? Porque es que es digamos como claro que, por ejemplo, en el Código Penal tipifican ciertos delitos como agresiones, discriminaciones, tema en el cual pues efectivamente no soy experto porque no soy penalista, pero en un país como Colombia se debe dar garantía a las personas, a todas efectivamente, pero a las personas que conviven con VIH, por ejemplo, en temas de trabajo. Y lo más importante, pues digamos como en esos temas, es documentar. Es documentar y llevarlo ante, digamos, las autoridades pertinentes. Aunque hoy en día, pues tengo que ser muy sincero, eso en papel es muy bonito porque el papel lo soporta todo, pero a veces no funciona para nada. Entonces lo más importante ahí es documentar y llevarlo a las comunidades con el único objetivo pues de hacerlo público. Porque el escarnio público, afortunadamente, en este siglo XXI sirve para que esa discriminación disminuya por completo en entornos laborales, profesionales, académicos y demás.
Bueno, igual y si es cierto que Colombia es un país totalmente discriminador y que tenemos todavía un sistema legal que quizás no nos ampara completamente como personas con VIH, y esta es una realidad latinoamericana, pero aún así contamos con mecanismos o incluso con grupos u organizaciones como Más que Tres Letras, que justo tenemos un consultorio en el que se encuentra asesoría legal, por ejemplo, para muchos de estos temas. Incluso también aquí en Colombia las personas con VIH tenemos ciertas garantías laborales también. Entonces hay todavía algunas cosas que se pueden hacer para evitar estos temas de la discriminación y el estigma. Y algo súper importante es que la comunidad y las personas pares estamos ahí también para acompañarnos y para sostenernos. Estamos llegando ya al cierre de este episodio, y si tú nos estás escuchando allá y sientes que el mundo te está pidiendo explicaciones y que todo se siente muy pesado, queremos recordarte las siguientes palabras, como siempre lo hacemos al final de cada episodio de este podcast Tiene VIH. Tu dignidad no depende de la opinión de otros. Vivir con VIH no te quita un solo derecho. La xerofobia existe, pero es ilegal y no te define. E informarte y buscar apoyo es el mejor acto de resistencia. Muchas gracias a Nicolás y a Dominica por acompañarnos en este episodio de hoy.